Hola, muy buenos días. Probablemente en algún momento de sus vidas hayan escuchado hablar acerca de las ecuaciones diferenciales. Probablemente en alguna una materia, en alguna charla con sus amigos o quizás en algún modelo teórico. Particularmente, en nuestro caso, hoy les queremos venir a hablar acerca de las ecuaciones diferenciales de orden superior. Una ecuación diferencial de orden superior, como su nombre lo dice, es una ecuación que involucra las derivadas de una función de orden 2 hasta el infinito. O sea, hablamos de clases de funciones infinitamente diferenciales, si se podría decir. Estas funciones, estas ecuaciones se pueden solucionar de distintas formas, hay varios métodos para resolverlas. Particularmente en este video exploraremos y haremos un viaje a través de todos los métodos que existen, bueno, no todos los que existen, pero sí algunos, para solucionar ecuaciones diferenciales ordinarias de orden superior. Para esto vamos a tener distintos aspectos en cuenta, como los coeficientes de la ecuación, si estos son constantes o no, o el término homogéneo de la ecuación, que también nos ayudará a saber qué método aplicar en la ecuación y cuál no. Entonces, Carlos, ¿tú qué nos podrías hablar de la solución de una ecuación diferencial de orden superior? Claro, a ver, la solución de una ecuación diferencial de orden superior, digamos que la podemos dividir en dos etapas, por decirlo así. Y esto se debe a que la solución general está dada por la suma entre la solución particular, una solución particular Sí, cualquiera, y además la solución de la ecuación diferencial homogénea asociada. Es decir, la ecuación diferencial es la misma pero igualada a cero. sí. De esta forma vamos a tener dos escenarios. Por un lado, el de la solución particular, que es precisamente por el que viajaremos a través del video, y por el otro, el de la solución de la ecuación diferencial homogénea asociada. Para este, en realidad no es tan difícil como parece, pues basta con solucionar el polinomio característico. Es decir, hacemos como que el orden de la derivada es el exponente de un r, y esto lo convertimos en una ecuación polinomial, que todos sabemos cómo solucionar. Así, llegamos a que vamos a encontrar desde luego unas raíces, según el orden de la ecuación. A la larga, a lo que llegamos es que la la solución general de la ecuación diferencial homogénea asociada va a ser la combinación lineal de las soluciones particulares que vamos a encontrar. Estas soluciones particulares van a tener dos formas dependiendo de si nuestra raíz es real o es imaginaria. Por un lado, si nuestra raíz es real, vamos a encontrar que van a estar dadas por e a la rt, donde r es precisamente la solución de nuestra raíz cuando no se repiten. Cuando se repiten van a ser de la forma t por e a la rt más una como la anterior, es decir, e a la rt. Sin embargo, en el caso imaginario, que podríamos pensar que es complejo y que va a ser una tortura, a lo que vamos a llegar es que van a ser una combinación de senos y cosenos. Esto se debe precisamente a que podemos usar la identidad de Euler para transformarla. Es decir, si tuviésemos un término imaginario de la forma e elevado a la alfa más beta i, donde i es raíz de menos 1, a lo que vamos a llegar es que la solución va a estar dada por e a la alfa t, factor de k1 por coseno de beta t más k2 por seno de beta t. Y así llegaríamos a la solución precisamente de nuestra ecuación diferencial homogénea asociada, que como pueden ver tampoco es tan del otro mundo. Así entonces... Todo tiene solución en esta vida, ¿verdad? Todo tiene solución en esta vida, precisamente. En ese contexto creo que es apropiado empezar nuestro viaje y de verdad empezar ya a solucionar ecuaciones diferenciales de orden superior. Listo. Entonces, veamos unos métodos, ¿te Veamos parece? algunos métodos de soluciones de ecuaciones diferenciales de orden superior. Para comenzar, hablemos del método de los coeficientes indeterminados. Este método nos resulta bastante útil cuando nuestra ecuación diferencial ordinaria a resolver es una ecuación diferencial ordinaria lineal de coeficientes constantes. Es decir, tenemos una ecuación de la forma donde a, b, c, d y k son constantes reales y q es una función que en este caso conoceremos como el término no homogéneo. Este término nos indica muchas cosas respecto a nuestra ecuación y respecto al método que deberíamos aplicar, como veremos adelante, ya que nos puede indicar si por ejemplo aplicar el método de coeficientes indeterminados es viable y eficiente y no sería mejor ir a buscar otro método para solucionar una ecuación. Sin embargo, Carlos, ¿en qué consiste el método de coeficientes indeterminados? Vale, Juan José. Y para todos, el método de coeficientes indeterminados lo que nos propone es buscar una solución particular con base en la forma del término no homogéneo. Es decir,
A través de este proponemos una solución que nos permita llegar precisamente a la solución particular. En este contexto lo que hacemos es la solución propuesta se inserta en la ecuación, se deriva, se opera y así finalmente se encuentra la solución particular y por tanto la solución general de la ecuación diferencial. Para hacer esto un poco más claro, veamos un ejemplo de orden 5, ¿verdad, Juan José? Ver un ejemplo, entonces comencemos a solucionar esta ecuación diferencial de orden 5. Como podemos ver, es una ecuación quizás un poco grande, un poco desafiante. Sin embargo, deberíamos comenzar por lo sencillo: solucionar su ecuación homogénea asociada. De esta manera nos reducimos simplemente, como vimos en la introducción, a su polinomio característico, el cual es de grado 5 y por ende tiene 5 raíces, el cual es, de esta forma obtenemos 5 raíces, las cuales son 1 menos 1, 3, 1 menos raíz de 2i y 1 más raíz de 2i. Sí, así como lo están viendo, estamos trabajando con números complejos. Quizás pueda parecer algo complicado o que este método va a ser algo tedioso, algo difícil de entender. Sin embargo, trabajar con complejos en este caso no va a hacer nada del otro mundo, como vimos en la introducción, y nos darían 5 soluciones linealmente independientes de la forma. Ahora vamos con lo bonito. Solucionemos la ecuación, es decir, busquemos la solución particular. Para esto, el método de coeficientes indeterminados, como se decía, consiste en proponer una solución. Pero aquí nos podremos preguntar, ¿pero qué solución proponemos? ¿De dónde la sacamos? La respuesta en realidad es simple, del libro del profe Edixson. Y pues es que este nos permite ver una tabla en la que según la forma del término no homogéneo podemos proponer una solución. Como en este caso tenemos un coseno de t, la solución que vamos a proponer va a ser a coseno de t más b seno de t, donde a y b son nuestros coeficientes indeterminados. De esta forma, como nuestra ecuación diferencial es de orden 5, derivamos 5 veces. Así obtenemos la siguiente tabla de derivadas. Insertamos estas derivadas en nuestra ecuación, resolvemos y reducimos a esto. Y así llegamos al siguiente sistema de ecuaciones, el cual al solucionar obtenemos que a es igual a menos un veinteavo y b es igual a menos un cuarentaavo. Finalmente reemplazamos en nuestra solución general, donde sumamos la solución de la homogénea y la solución particular que acabamos de encontrar. Es decir, la solución general de nuestra ecuación diferencial de orden 5 es esta. Ahora, hemos encontrado una solución para nuestra ecuación diferencial de orden 5, una ecuación que era muy grande y que quizás podía haberse visto como un reto muy complicado para nosotros y para muchas personas. Sin embargo, el método de coeficientes indeterminados nos dio una solución muy rápida y muy fácil. Aquí podemos sacar ciertas conclusiones del método ya una vez siendo explicado un ejemplo, porque como podemos ver, nuestro término homogéneo nos permitió encontrar una solución rápida, ya que trabajar con funciones como las funciones de seno, coseno, funciones polinómicas o funciones exponenciales son muy útiles para este método, ya que sus derivadas son cíclicas y de cierta manera se repiten, lo cual permite que se pueda aplicar. Sin embargo, si trabajamos con una función como por ejemplo el logaritmo natural, podríamos ver que este método sería inaplicable y sería una tarea imposible encontrar una solución a través de este método. Lo mismo pasa con otras funciones trigonométricas, como por ejemplo la tangente, y también las funciones inversas trigonométricas como el arcoseno. Para estos casos donde hacer los cálculos mediante el método de coeficientes indeterminados para obtener las soluciones con estos términos no homogéneos es muy complicado y simplemente es una tarea tediosa y que quizás deberíamos evitar. Aquí lo más recomendable es salir corriendo otro método, como los que veremos a continuación en este video. Como vieron, salimos corriendo de coeficientes indeterminados. Así, veamos otra técnica de resolución de ecuaciones diferenciales, reducción de orden. Esta nos es útil cuando conocemos una solución particular de la ecuación diferencial o de la ecuación diferencial homogénea asociada. Es decir, a la larga lo que hacemos es encontrar una segunda solución particular a través de conocer las anteriormente mencionadas. De esta manera, si g de x es nuestra solución conocida, la sustitución y de x igual a g de x por u de x transforma nuestra ecuación diferencial de grado n a una de grado n-1 en la variable w igual a la derivada de u con respecto a x, y nos da una segunda solución a nuestra ecuación diferencial.
Así, obtenemos una solución W de X, y gracias a que conocemos la relación que cumple esta, podemos obtener una segunda solución particular Y de X de nuestra ecuación principal. Puede verse como una vez obtenida W, realizamos los pasos que hicimos en sentido inverso para obtener de nuevo Y. Bueno, Carlos, pero dejando a un lado las formalidades matemáticas, veamos un ejemplo que podría quizás ayudarnos a entender de una manera más sencilla qué es el método de reducción de orden. Por ejemplo, digamos que tú vives con tu familia, con tus papás, y se van a mudar del lugar donde residen actualmente. Para esto pues necesitan mudarse y necesitan llevar todas las cosas que tienen en su casa. Necesitan llevarse los electrodomésticos, los platos, la nevera, los muebles o por ejemplo tu cama. Algo que podrían hacer por ejemplo con la cama sería sacarla del cuarto de Carlos, sacarla por la puerta, llevarla por las escaleras, sacarla de la casa y meterla en el camión enterita, lo cual podría ser muy complicado y como podemos ver probablemente la cama ocuparía todo el espacio del camión, lo cual sería muy ineficiente ya que probablemente se necesitarían varios camiones para todo lo de la casa. En cambio, si se coge y se desarma la cama y se organiza bien y se acomoda en el camión de manera que ocupe menos espacio, no solo se encuentra una solución más sencilla a nuestro problema de la mudanza, sino también más eficiente, algo que nos lleva menos tiempo y que nos lleva menos trabajo, ya que una vez que estén en su nuevo lugar de residencia, solamente tienen que volver a armar la cama y listo, problema resuelto. De esta misma forma, el método de reducción de orden desarma nuestra ecuación principal, nuestra ecuación de orden superior, en una de orden más pequeño, una ecuación más fácil de resolver, de tal manera que una vez que solucionamos esta ecuación obtenemos una solución desarmada W de X, la cual solamente tenemos que volver a armar para obtener esa solución particular Y. Es decir, en el contexto de nuestro ejemplo, la cama, que es lo que queremos armar, desarmar, llevar de un lado para otro, es nuestra solución. Y la mudanza, el problema al cual nos enfrentamos es nuestra ecuación diferencial de orden superior. Claro, Juan José, ese ejemplo tiene mucho sentido. De esa forma, veamos entonces también algo un poco más aplicado a las matemáticas para que sea también más claro para todos. En ese sentido, tenemos la ecuación diferencial de orden 4, la cual tiene un polinomio característico de la siguiente forma. Recordemos que está dado por la ecuación homogénea asociada. A la larga, esto es equivalente a t-1 elevado a la 4 igual a 0, por lo cual la solución a la ecuación homogénea asociada es la siguiente, donde C1, C2, C3 y C4 son constantes. Así, usemos la sustitución. Usando la solución Gx igual a e a la x, usemos la sustitución y igual a u por e a la x para reducir de orden nuestra ecuación diferencial. Como podemos ver que nuestra ecuación diferencial implica las primeras 4 derivadas de nuestra solución que buscamos, vamos a derivar 4 veces nuestra sustitución. Aquí es importante recordar la derivada del producto de funciones y la derivada de la función exponencial. De esta manera tomamos nuestra sustitución y igual a u por e a la x y derivamos una vez. Tenemos su primera derivada. Ahora derivamos de nuevo para obtener su segunda derivada. Derivamos por tercera vez obteniendo la tercera derivada y finalmente derivamos una última vez para obtener la cuarta derivada. Así, reemplazando nuestra ecuación diferencial, tenemos que de tal forma, podemos ver que para los términos de u y sus derivadas tenemos que u por 1 menos 4 más 6 menos 4 más 1 es igual a 0. Se cancelan sus términos. Lo mismo pasa con u', con u 2 veces prima, con u 3 veces prima, excepto con u 4 veces prima, la cual no tiene coeficientes asociados a ella más que el número 1. Y por tanto nuestra ecuación queda de la forma e a la x por la cuarta derivada de u respecto a x es igual a e a la x por el seno de 2x. Es decir, la cuarta derivada de u respecto a x es igual al seno de 2x. De esta forma, realizando el cambio de variable w1 igual a la derivada de u respecto a x, tenemos que la tercera derivada de w1 respecto a x es igual al seno de 2x. Realizando el cambio de variable w2 igual a la derivada respecto a x de w1, queda que la segunda derivada de w2 respecto a x es igual al seno de 2x. Y realizando el cambio de variable w2 igual a
W3 igual, qué pena, W3 igual a la primera derivada de W2 respecto a X, tenemos que la derivada de W3 respecto a X es igual al seno de 2X, lo cual es una ecuación diferencial de primer orden de variables separables. Resolviéndola tenemos que, así, separando términos y organizando e integrando, obtenemos W3. Y también hemos ignorado la constante integración C, siguiendo el mismo desarrollo para W2, ya que recordemos que el W3 es igual a la derivada de W2, separamos los términos, integramos y obtenemos que W2 es igual a un cuarto del seno de 2X. Obtenemos W1, recordando que W2 es igual a la derivada de W1 respecto a X. Separamos términos, integramos y obtenemos que W1 es igual a un octavo del seno de 2X. Por lo que finalmente, sabiendo que W1 es igual a la derivada de U respecto a X, obtenemos U, que es igual a un 16avo del seno de 2X. Así, como sabemos que nuestra solución particular es de la forma y de P igual a U por G y G es igual a la X, tenemos que esta es un 16avo de a la X por el seno de 2X. Por lo que la solución general de nuestra ecuación diferencial obtenida por medio del método de reducción de orden es, y de esta manera hemos solucionado nuestro problema que teníamos al inicio. ¿Tú qué opinas, Carlos, respecto al método de reducción de orden? Es un método muy interesante, Juan José. Podemos ver que es quizás un poco más general que el método de coeficientes indeterminados y que a lo mejor, por ejemplo, en este caso, tal vez nos solucionó un poco la vida. Sin embargo, también me lleva a preguntarme y a pensar que quizás si tenemos una ecuación diferencial de orden un poco más alto, a la larga puede resultar más tedioso y maltratador. Incluso implicaría también la realización de varias reducciones de orden, lo cual tampoco puede llegar a ser muy sano a veces, ¿verdad? Sí, a la larga puede resultar tedioso, además que este método nos exige la condición de tener al menos una solución conocida. Quizás para unas ecuaciones de coeficientes constantes es fácil, sin embargo, cuando no trabajamos con coeficientes constantes, sino con funciones como coeficientes de nuestras derivadas en la ecuación, puede ser difícil encontrar al menos una solución. Y cuando se tienen que hacer varias sucesiones de reducción de orden, puede resultar difícil y complicado, por lo cual se deberían evaluar más métodos para encontrar más soluciones o quizás una manera más sencilla de solucionar nuestras ecuaciones. Claro, Juan José, me parece muy bien. Bueno, Carlos, los últimos métodos han sido interesantes, la verdad, pero procedamos a hablar de un último método para resolver ecuaciones diferenciales de orden superior. En este caso yo te quiero venir a hablar del método de variación de parámetros. Este método nos permite resolver ecuaciones diferenciales de orden superior, como los otros dos que anteriormente vimos, pero en este caso podemos resolverla en caso de que los coeficientes de nuestra ecuación sean coeficientes constantes o sean funciones. Además, en este caso no tenemos restricciones bajo nuestro término no homogéneo. Podemos trabajar con varios términos y con varias funciones sin necesidad de vernos restringidos a las condiciones que teníamos en nuestros dos métodos iniciales. De esta manera, para una ecuación de orden superior, como la siguiente, el método de variación de parámetros nos establece que hay una solución que viene dada por la siguiente forma. Pero bueno, Carlos, yo en esta fórmula veo que hay un término U y la verdad no logro entender qué es ese término U. No sé si tú me puedes explicar de dónde viene el término U o qué representa. Claro, Juan José. Para comenzar, el método de variación de parámetros en concreto lo que nos permite es obtener la solución particular viniendo de la solución de la ecuación homogénea. Es decir, con base a estos términos podemos obtener precisamente nuestra solución que queremos para así llegar a la solución general. Es decir, en este caso en concreto, nuestros términos ucadécimos vienen dados, como precisamente planteabas, por la multiplicación entre un coeficiente u, que es el que vamos a hallar, y la solución o las soluciones particulares en concreto de la ecuación homogénea asociada. Es decir, a la larga, el u viene dado también por esta fórmula, donde además también es importante resaltar el Wronskiano, el cual es el determinante de la matriz de las derivadas de las soluciones de la ecuación diferencial homogénea asociada. Sí, un poco largo, pero pues es este término. Pero el Wronskiano es un término que tiene mucho sentido en nuestra teoría sobre
ecuaciones diferenciales ordinarias, pero yo tengo la duda de por qué exactamente el Bronsquiano surge en este método de resolución cuando no lo habíamos visto anteriormente. O sea, era un término ligado a la teoría, pero no a la práctica de la solución de una ecuación diferencial. Claro, Juan José. Lo que pasa es que hay que partir del hecho de que cuando solucionamos la ecuación homogénea asociada, estamos obteniendo un conjunto fundamental de soluciones, las cuales son todas linealmente independientes. Es decir, sabemos también por el álgebra lineal de que cuando tenemos una matriz cuyos elementos son linealmente independientes, entonces su determinante no va a ser cero. Esto implica, por un lado, que la fracción existente en la fórmula de nuestro término ucaésimo tenga sentido, pues el término que está abajo, es decir, su denominador, no va a ser cero. Exacto. Además, esto, precisamente como decía con anterioridad, es algo que también tiene juego dentro de nuestra ecuación, puesto que nos ayuda también a obtener otro término. Y a la larga llegamos de nuevo a la solución particular. Pero hay algo que también es importante decir, y es que el Bronsquiano no es solamente el Bronsquiano total del sistema, sino que también se puede ver que depende de la y-décima. Pero esto lo que significa en concreto es que cuando queremos hallar un Bronsquiano en concreto, por ejemplo, el Bronsquiano 1, es decir, para hallar nuestro coeficiente u sub 1, entonces lo que hacemos es hallar el Bronsquiano del resto de soluciones omitiendo nuestra y sub 1. Okay. Así, a la larga, precisamente, llegamos a nuestra solución al realizar la suma. Pero sé que esto puede sonar un poco complejo, un poco enredado, tanta palabra. Entonces creo que lo mejor es ver un ejemplo. Sí, yo creo lo mismo, muchos términos se pueden confundir, entonces yo te voy a proponer la siguiente ecuación. La siguiente ecuación diferencial es de orden 6, es una ecuación diferencial no homogénea lineal con coeficientes constantes. Como tú puedes ver, Carlos, el término no homogéneo de nuestra ecuación es una función exponencial. De esta forma, nuestro primer paso, ¿verdad?, sería solucionar la ecuación homogénea asociada. Para esto, pues nos remitimos al polinomio característico, el cual podemos ver que es el siguiente. Este polinomio característico tiene raíces menos 1, 1, menos 2, 2, menos 3 y 3. Y de esta forma, todas nuestras soluciones vienen dadas por exponenciales que son linealmente independientes. Por lo cual, la solución general de nuestra ecuación homogénea asociada viene dada por el término. Bueno, Carlos, pero ya hemos obtenido nuestra solución general de la ecuación homogénea asociada a la ecuación que buscamos resolver. Ahora sí, yo creo que tú me podrás explicar cuál es el siguiente paso a seguir para encontrar ya nuestra solución particular de la solución no homogénea. Sí, pues creo que lo más inteligente y lo mejor sería empezar precisamente a través de lo sencillo. Es decir, como queremos determinar unos ucaésimos, también determinemos nuestras y-décimas. Sí. Es decir, estas están dadas de la forma y sub 1, y sub 2, y sub 3, y sub 4, y sub 5 y análogamente y sub 6, como se puede ver. Ahora, ya conociendo esto, procedemos a determinar la sub, pero primero calculemos los bronsquianos. Sí. Nos encontramos con matrices 6x6 Sí, y un sé lo problema difícil grande. que puede resultar eso. Entonces, por nuestra salud mental, creo que lo mejor es hacerlo computacionalmente. Sí, probablemente sería la mejor opción, dado que es una tarea complicada. Claro, entonces para estos medios vamos a utilizar precisamente Wolfram Alpha. Así calculamos los bronsquianos y obtenemos los siguientes valores para el bronsquiano total del sistema y para los bronsquianos caésimos. Okay. Ahora podemos llegar entonces a determinar nuestra sub. Primero planteemos las integrales para cada una. De esta forma tenemos lo siguiente. Ahora solucionamos también estas integrales usando Wolfram por eficiencia y por todo. Así llegamos finalmente a que nuestras sub están dadas de esta forma. Okay. Ahora, para llegar a la solución particular, entonces multiplicamos las ucaésimas por las decadécimas y hacemos la suma. Listo. Entonces de esa manera tendríamos una solución particular, ¿verdad? Multiplicando la sub por las soluciones homogéneas y obtendríamos este término, ¿verdad? Y esa sería la solución de nuestra ecuación homogénea. Por lo cual, en base a la teoría que hemos visto en este video, la solución general de nuestra ecuación diferencial es la solución homogénea más el término particular que hemos encontrado por el método de variación de parámetros. Es decir, obtenemos una solución de la forma donde podemos ver que a pesar de que hay un término que no es linealmente independiente, ya que hay dos términos para la función exponencial, podemos hacer un cambio de variable tal que se tiene K1 igual a pues C1 más 5/576.
y de esta forma tendremos la solución general para nuestra ecuación diferencial lineal no homogénea mediante el método de variación de parámetros. Pero, Carlos, ¿en algo afecta ese cambio de variable que hicimos para que todas las soluciones fueran linealmente independientes? No, Juan José. De hecho, en el fondo no termina siendo tan necesario. Y esto viene dado a que, pues, como hicimos anteriormente, si reemplazamos la solución particular que encontramos en nuestra ecuación diferencial, vamos a llegar que esta efectivamente es solución. Es decir, a la larga y por el principio de superposición de soluciones que se puede encontrar en el libro del profe Dixon, esta, esta combinación va a ser precisamente solución general de nuestra ecuación ¿Listo? diferencial. Por tanto, no habría absoluto problema. Bueno, entonces así sería nuestra solución. Hemos encontrado una solución a nuestra ecuación. Pero, ¿tú qué opiniones tienes respecto a este tercer método que hemos visto? Porque han sido métodos quizás cada vez en el que se ha aumentado la complejidad matemática de los procedimientos y de los algoritmos, pero ¿tú qué posturas encuentras frente al método de variación de parámetros? ¿Qué opiniones sacas al respecto? Claro, variación de parámetros es desde luego un método bien interesante y si se ve desde algunas perspectivas hasta bonito. Sin embargo, es un método que es tedioso, Sí. en particular porque a medida que aumenta el orden de nuestra ecuación diferencial, es claro que va a aumentar el tamaño de la matriz de la que se va a obtener el Browniano. Ahora, como hicimos precisamente en el ejercicio, es posible ver que por facilidad y por salud mental estos procesos se suelen hacer computacionalmente. Sí. Sin embargo, es también de saber que a medida que aumenta el tamaño de una matriz, el proceso para obtener el determinante de la misma va a ser mucho más tedioso y mucho más complejo computacionalmente. Si quieres hacer un programa, posiblemente va a compilar, pero después de muchísimo tiempo. Sí. Entonces, en ese sentido, puede resultar a veces tedioso. Además, creo que si te das cuenta, es una ecuación diferencial que quizás podíamos solucionar también a través de coeficientes indeterminados. Sí, me doy cuenta. Entonces creo que todo este proceso, todo este viaje nos hace también cuestionarnos y aprender un poco también a diferenciar precisamente como en qué contextos nos conviene más utilizar un método u otro. Pues como habíamos dicho en coeficientes indeterminados, si llegamos a un logaritmo, es claro que por coeficientes no Sí, vamos a no poder se y puede. quizás por reducción también sea un poco tedioso, un poco feo, Probablemente. pero a través de variación de parámetros va a ser mucho más lograble. Desde luego no va a ser tampoco algo muy simple, pero se va a poder, no va a ser imposible. Sí. Sí, ha sido más que todo aprender que son métodos, pero cada uno está particularmente hecho para ciertas condiciones y ciertas ecuaciones. Y hay un método especial que nos puede servir mejor para cierta ecuación como para otra no. Personalmente yo creo que deberíamos ahora ver un caso aplicado de las ecuaciones diferenciales ordinarias de orden superior a la vida real, a casos más reales o más cotidianos de pronto, más corpóreos para poder entender un poco mejor toda esta teoría que hemos estado desarrollando en esta clase y poder terminar de profundizar y comprender bien este tema. Claro, Juan José, estoy de acuerdo. Por ahí dicen que a veces somos aprendices visuales. Y en este contexto creo que si podemos ilustrar de mejor manera en qué sentido o en qué lugar tienen cabida las ecuaciones diferenciales de orden superior, van a ser también más familiares para todas las personas. Sí. Entonces, ¿qué te parece si vamos un poco y vemos una aplicación? Sí, vayamos a ver una aplicación, me parece bien. Entonces, bueno, Carlos, tú dijiste que era buena idea hablar de una aplicación de las ecuaciones diferenciales de orden superior. Yo creo que ya es momento de discutir sobre este tema. Sin embargo, es un tema muy variado, donde hay demasiadas ecuaciones para demasiados modelos, hay demasiados de los cuales elegir y todos son muy interesantes. ¿Tú cuál crees que sería un modelo interesante para discutir en este momento? Claro, Juan José, a mí un campo que me parece bastante particular, curioso, interesante son las vibraciones en las vigas. Con esto me refiero a que esto es precisamente algo que se suele analizar en ramas del conocimiento como lo es la ingeniería mecánica o la ingeniería estructural. Y esto tiene mucha cabida y es bastante importante porque lo que sucede es que las vibras suelen reaccionar a las fuerzas exteriores a las que son sometidas o a la excitación del entorno, por decirlo así.
En este contexto, estas vibraciones no solamente pueden ser molestas, sino que incluso pueden representar un riesgo para el sistema o para el entorno en el que estamos. Pues es válido recordar que las vigas son elementos que se usan para construir, por ejemplo, maquinaria, edificios, puentes, entre otros. En este contexto, precisamente para modelar y para entender un poco el comportamiento de las vigas cuando son sometidas a fuerzas exteriores o a excitaciones del medio, lo que se suelen usar son ecuaciones diferenciales que permiten modelar el comportamiento dinámico de estas. En particular, se suelen usar ecuaciones diferenciales de orden superior. Por ejemplo, una ecuación que se suele usar y que es de hecho la más representativa en este campo es la ecuación de Euler-Bernoulli. Esta ecuación es una ecuación diferencial de orden 4 y suele ser muy usada porque tiene en cuenta características de la viga como lo es la rigidez, la longitud y el momento de inercia, pero también tiene en cuenta las condiciones de contorno y las cargas aplicadas. Es un tema interesante, la verdad, para discutir, ya que me estás hablando de una viga que vibra, una viga en vibración. Es un tema que podemos nosotros estudiar, ya que nosotros dos somos estudiantes de física. De esta manera te voy a mostrar un diagrama de cuerpo libre para una viga que se encuentra flexionada. En este diagrama de cuerpo libre podemos ver varios términos que quizás pueden parecer desconocidos o confusos. Por ejemplo, para comenzar tenemos la función m, que se encuentra en función de la posición y del tiempo. Esa función m la conocemos como momento de flexión y es una magnitud que de manera informal describe la capacidad de nuestra viga para resistir la flexión bajo la acción de una fuerza externa. Continuando tenemos la función v en función de la posición y el tiempo, la cual conocemos como fuerza cortante o esfuerzo cortante, que describe la distribución de las fuerzas internas, por ejemplo en una viga sometida a cargas transversales. Y visto de manera simple, se refiere a las fuerzas internas perpendiculares al eje longitudinal de la viga por unidad de carga y que actúan para cortar o separar la viga. El esfuerzo cortante tiene una relación con el momento de flexión que viene dada porque el esfuerzo cortante es igual a la derivada parcial del momento de flexión respecto a la posición. Continuando, tenemos un término llamado F en función de la posición y el tiempo, que es la fuerza externa por unidad de longitud de la viga. Un término desconocido, que es W en función de la posición y el tiempo, que es una función desconocida que buscamos obtener y que es muy importante porque nos indica la deflexión de la viga en el instante t, en el instante tiempo t, y la posición x, en el punto x. Y finalmente tenemos L, que no es más que la longitud de nuestra viga. Vale, Juan José, el diagrama de cuerpo libre es desde luego una gran ayuda, pero matemáticamente, ¿esto cómo nos describe la vibración de la viga? Sí, matemáticamente y para todos puede parecer que son términos sueltos. Sin embargo, pasemos ahora a la formulación física de nuestro problema. Podemos ver que, por ejemplo, para un elemento de la viga, se tiene que la fuerza total que actúa sobre esta es igual a ρ por una función a función de la distancia, por dx, por la segunda derivada respecto a la posición de la función que buscamos obtener, w. Este término sale de la segunda ley de Newton, ya que podemos ver que corresponde análogamente a la masa de nuestra viga, a la masa del elemento de una viga y a su aceleración. De esta manera, por el principio de superposición de fuerzas que nos permite sumarlas de forma vectorial y nos ayuda demasiado, nos simplifica el problema, tenemos la siguiente ecuación de movimiento respecto al eje Z. Ahora tenemos la ecuación de movimiento producido por el momento angular respecto al eje Y que pasa por el punto O en nuestra figura, en nuestro diagrama de cuerpo libre. Esto nos lleva a, y en estas ecuaciones, ρ corresponde a la densidad de masa de nuestro cuerpo y A, la función A, corresponde al área transversal del elemento de nuestra viga. Sin embargo, estas ecuaciones pueden verse un poco inconexas, Carlos. ¿Tú qué crees que podríamos hacer para llevarlas
a un entorno más cómodo. Estaba pensando mientras hablaba si se me ocurrían, por ejemplo, algunas formas de escribir ciertos términos. Precisamente si escribimos db igual a la derivada parcial de b con respecto a x por dx y también dm igual a la derivada parcial de m con respecto a x por el dx, y además también omitimos los términos que incluyen las segundas potencias de las ecuaciones anteriormente vistas, entonces vamos a ver que estas ecuaciones se conectan un poco más y vamos a obtener lo siguiente. Además, sabiendo que b como función de la posición y del tiempo es igual a la derivada parcial de m con respecto a x, entonces vamos a ver que la ecuación inmediatamente anterior también se puede reescribir de otra forma. Por otro lado, de acuerdo a la ecuación de Euler-Bernoulli de la que estábamos hablando anteriormente, la cual además nos indica la relación entre el momento de flexión y la deflexión, y se expresa de la siguiente forma, donde E es el módulo de Young, el cual es un parámetro que caracteriza el comportamiento elástico de un material. Además, I corresponde al momento de inercia de la viga de la sección transversal de la viga. Así vamos a ver que las ecuaciones también anteriores las vamos a poder obtener de la siguiente forma, la cual expresa la vibración forzada lateral de nuestra viga, no uniforme además. Bueno, de esta manera hemos obtenido nuestra ecuación de movimiento que describe la deflexión de una viga sometida bajo fuerzas externas. De esta manera ahora centrémonos en la vibración libre de una viga, que es en este caso cuando el término de las fuerzas externas F es igual a 0. De esta manera, la ecuación de movimiento se describe como, donde C es una constante en función de nuestro módulo de Young, el momento de inercia de la viga, la densidad de la viga y su área transversal. Como la ecuación de movimiento implica una derivada de segundo orden respecto al tiempo y una derivada de cuarto orden respecto a la posición, necesitamos para resolver nuestra ecuación dos condiciones iniciales y cuatro condiciones límite. Los valores de desplazamiento lateral y de velocidad iniciales se suelen especificar como W sub 0 de t y W sub 0' de t en el instante t igual a 0. De esta forma, las condiciones iniciales de nuestro problema se pueden escribir como. Así, vamos a encontrar la solución para nuestra ecuación mediante el método de variables separables. De esta forma, vamos a plantear una solución para nuestra función W, tal que es el producto de dos funciones particulares. Una función W que solo se encuentra dependiente de la posición y una función T que solo se encuentra dependiente del tiempo. De esta manera, sustituyendo esto en nuestra ecuación principal, obtenemos lo siguiente, donde A igual a omega al cuadrado es una constante positiva. Además, de nuestra ecuación se pueden sacar las siguientes dos ecuaciones diferenciales ordinarias de orden superior, donde beta a la 4 es un parámetro caracterizado por los parámetros que definían nuestro sistema y definían nuestra viga. Ahora, Carlos, tenemos dos ecuaciones. Estas ecuaciones son homogéneas, como podemos ver. Ya sabemos cómo resolverlas. ¿Tú nos podrías hablar de cómo resolveríamos nuestras ecuaciones que hemos obtenido? Claro, Juan José, precisamente como dices, ya tenemos un sistema mucho más fácil de resolver, pues es algo que hemos estado mirando y analizando durante todo el curso que hemos estado viendo. En este contexto, vamos primero con la ecuación diferencial de orden 2. Veamos que esto en realidad no es muy difícil y por tanto no nos extenderemos mucho, así que vayamos al grano. Si analizamos su polinomio característico, vamos a encontrar que la solución va a tener esta forma, donde A y B son constantes dadas por los parámetros del sistema. Ahora vamos con lo bonito, con lo interesante. Solucionemos la ecuación diferencial de orden 4. Esta, de nuevo, tampoco implica mucho proceso, tampoco es realmente difícil, pues como dijiste, es homogénea. Así que si nos vamos al polinomio característico, vamos a ver que tenemos un polinomio de grado 4, donde vamos a ver que las raíces van a ser lambda 1 y lambda 2 igual a beta. Y también lambda 3 y lambda 4 igual a i a más o menos i por beta, donde recordemos que i es la raíz de menos 1, es decir, un número complejo.
Pero como vimos durante la introducción y como hemos estado viendo durante todo este proceso, esto no representa en realidad mucha dificultad, ¿verdad, Juan José? No, no. Así que simplemente llegamos a que la solución general de nuestra ecuación diferencial que nos va a modelar nuestro sistema va a estar dado por esto. Ahora, otro dato importante que es necesario tener en cuenta es la función w de x. Esta es conocida como modo normal o función característica de la viga. Así existe también un omega, el cual corresponde a la frecuencia natural. Es importante también saber que existen distintos e infinitos modos normales en realidad y que cada uno está asociado a una frecuencia natural. En este contexto, la fórmula de la frecuencia natural está dada por lo siguiente. Ahora, Carlos, si me permites continuar, podemos ver que quizás esta fórmula puede verse muy un resultado matemático. Sin embargo, es un resultado muy fundamental de nuestra viga, ya que como explicó Carlos, hay infinitos modos normales para cualquier viga, los cuales pues dependen de sus condiciones, pero también de sus condiciones no solo de su material o forma, sino también iniciales. De esta forma, hemos obtenido también cómo depende la frecuencia natural de nuestra viga respecto a factores externos, como su resistencia ante las vibraciones o las cargas dinámicas que ésta pueda soportar. Cada modo normal representa una forma particular de vibración de nuestra viga y su frecuencia natural asociada representa la velocidad a la que se mueve esta. El conocimiento de las frecuencias de la viga es muy fundamental en el análisis de estructura en el análisis estructural para evitar la falla de nuestro sistema, de por ejemplo un edificio, un puente. Lo que se busca con eso es también evitar la amplificación de frecuencias en resonancia, de resonancias no deseadas. Si una carga externa o una excitación se le aplica a la viga de tal manera que su frecuencia es muy cercana a la frecuencia natural, esa va a entrar en resonancia, lo cual podría generar una amplitud muy grande de vibración y fallas en nuestra estructura. Por tanto, entender y comprender las frecuencias naturales de una viga es fundamental para garantizar la integridad estructural y su comportamiento dinámico adecuado en los elementos que conformen y que utilicen vigas para su estructura, válgame la redundancia. Esto se logra a través de la selección adecuada de materiales, de formas, por ejemplo, de su área transversal y de distintos factores que minimicen la posibilidad de riesgo y de un daño estructural. Vale, Juan José, ha sido un viaje bastante interesante, Sí. ¿no te parece que es bien necesario y es bien lindo conocer las técnicas y las formas de solucionar una ecuación diferencial de orden superior? Sí, personalmente para mí ha sido un viaje interesante, un viaje muy hermoso donde hemos aprendido un montón de métodos, un montón de ecuaciones, un montón de términos muy interesantes, a la vez de complicados, pero no por eso imposibles de entender. Las aplicaciones, como hemos visto, son fundamentales en nuestra vida diaria y escapan mucho más allá de la abstracción matemática que podemos ver en un inicio. Personalmente yo creo que esto ha sido increíble y creo que podríamos dejar hasta acá y darles mucho las gracias por habernos acompañado, ¿verdad, Carlos? Definitivamente, muchísimas gracias por este lindo viaje y por este lindo proceso que es aprender, puesto que no hay nada más bonito que aprender y hacerlo en conjunto.